Bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la clasificación de la materia. Ya, nosotros sabemos que la materia es todo cuerpo que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa y volumen. Pero si nosotros nos ponemos a observar, existen diversidad de cuerpos materiales. ¿Ya? Estos cuerpos materiales se van a dividir en dos grandes grupos. El grupo de las sustancias y el grupo de las mezclas. Las sustancias se subdividen en elementos o sustancias simples y en compuestos o compuestos químicos. Los elementos o sustancias simples van a estar formados por un mismo tipo de átomos. Las sustancias compuestas van a estar formados por la unión de dos o más de átomos diferentes. Por ejemplo, acá en la imagen, tú ves átomos de forma esférica de un solo color, de un solo tipo. Acá tú ves átomos que tienen tres componentes, dos rojitos y un blanquito. Tienen tres componentes. Cuando hablamos de mezcla, las mezclas resultan de la combinación de sustancias. ¿Ya? Ahora, las mezclas, si se combinan de manera homogénea, entonces hablamos de mezclas homogéneas. En ellas va a aparentar como si hubiera un solo componente. Pero las mezclas heterogéneas, podemos distinguir las sustancias que están formando la mezcla. ¿Cómo? Mira, las sustancias puras son aquellas cuya naturaleza y composición no varían. Y se pueden dividir en dos. Los elementos químicos son conocidos también pues como sustancias simples. Y estas se caracterizan porque van a estar representados por una fórmula. Se representa mediante una fórmula o mediante un símbolo. ¿Y estos símbolos dónde están escritos? En la tabla periódica. Todos los elementos químicos van a presentar un símbolo, el cual está descrito en la tabla periódica. Las sustancias compuestas o los compuestos químicos resultan de la combinación de estos elementos y se representan. ¿A través de qué se representa? De fórmulas químicas. Por ejemplo, un compuesto conocido por nosotros es el agua, o si no, también el dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, las sustancias puras son aquellas cuya naturaleza es conocida, cuya composición es conocida. Y pueden ser sustancias simples o elementos químicos, o pueden ser sustancias compuestas o compuestos químicos. Y la primera se representa mediante símbolos y están registrados en la tabla periódica, y los segundos se representan mediante fórmulas químicas. La más conocida es la del agua. Luego, las mezclas resultan de la combinación de dos o más sustancias simples. Pueden ser mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas también son llamadas disolución. Y estas mezclas podemos ver un solo componente en su constitución. Un solo componente. Por ejemplo, el agua con sal, el agua potable, el aire que respiramos. Aquí, por ejemplo, este es agua con sal. Yo tengo agua, le echo sal, disuelvo y disuelvo, va a aparentar una sola sustancia. Acá tengo agua con gelatina. La disuelvo y aparenta una sola. Son mezclas homogéneas. Por la apariencia, parecen que son una sola, pero no son así, sino la combinación de sustancias.
Las mezclas heterogéneas son mezclas en las que se puede distinguir las sustancias que las conforman. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo agua y aceite. Yo puedo ver las sustancias que lo conforman. Por ejemplo, acá tengo agua con hielo. Es una mezcla heterogénea porque yo puedo ver las sustancias que lo conforman. ¿Ya? Entonces vamos a poner, si por ejemplo yo digo gaseosa, es una mezcla homogénea, porque en ella yo no puedo ver el colorante, yo no puedo ver el ácido, yo no puedo ver el azúcar que tiene, parece una sola. Por ejemplo, yo digo, voy a hablar de una sopa de verduras. La sopa de verduras es heterogénea, porque en ella yo puedo distinguir el agua, las verduras, la carne, los fideos. Entonces se puede ver a simple vista. También dentro de este grupo están, por ejemplo, la sangre, está la pintura, en alguna vez has visto la goma, la témpera. Para yo poder observarlo como uno solo, tengo que agitarlo, pero si no agito, es como si fuera solamente una sustancia. Entonces, el prefijo homo me hace recordar al prefijo igual. Hetero, diferentes. Homogéneas aparenta una sola estructura. Heterogénea puedo encontrar dos o más fases. ¿Ya? Entonces, eso debo distinguir. Primero voy a recordarles acá para pasar al tema enteramente de mezcla. Entonces, la materia se clasifica en dos grandes grupos. Sustancias y mezclas. Las sustancias son elementos químicos y compuestos químicos. Las mezclas son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las sustancias van a tener cantidades o proporciones conocidas. Pueden ser sustancias simples o pueden ser sustancias compuestas. Las sustancias simples son conocidas como elementos químicos. Se representan mediante símbolos químicos. ¿Dónde los encuentro? En la tabla periódica. Los compuestos químicos resultan de la combinación de elementos químicos. Se representa mediante fórmulas. En estos dos casos yo lo puedo representar. Yo sé cuántos átomos lo forman. En el caso de las mezclas, no. Las mezclas resultan de la combinación de sustancias diferentes. Sus cantidades yo lo puedo saber. Puede ser más concentrada, menos concentrada. Eso es variable. Y dependiendo, puede hablarse de mezclas homogéneas. ¿Quiénes son las mezclas homogéneas? Las que a simple vista parecen una sola. O las mezclas heterogéneas en las cuales yo puedo ver de qué está conformado. Podemos ver agua con sal, agua con gelatina, mezcla homogénea. La heterogénea sí es agua con aceite, o si no, el agua con trozos de hielo. Alguien me dirá, Miss, pero ¿cómo el agua con trozos de hielo va a ser mezcla heterogénea si el agua y el hielo son lo mismo? Sí, pero a simple vista yo puedo distinguir las sustancias que lo están conformando. Entonces, esta es una mezcla heterogénea. ¿Ya? Ahora, las mezclas se pueden separar. ¿Cómo, Miss? Fácil, existen métodos y técnicas que van a permitir separar las mezclas. Por ejemplo, una técnica comúnmente usada en nuestra vida diaria es la filtración. Para filtrar una sustancia yo necesito de un papel filtro, una tela filtro. Por ejemplo, la técnica de la filtración se utiliza en el té filtrante, en el mate filtrante. Dentro de la bolsita filtrante está la hierbita aromática. Cuando tú lo dejas caer sobre la agüita caliente, desprende todo el olor, gracias al papel filtrante. Pero si no hubiera, se disolvería totalmente o estaría esparcido en el recipiente. Entonces, ¿para qué sirve la filtración? Para separar un líquido de un sólido. Separo un líquido de un sólido.
Luego, existe otra. Este método es la decantación. Este recipiente que tú ves acá se llama pera de decantación. Existe en el laboratorio. Por ejemplo, si yo tengo aceite y agua, quiero separarlo, ¿será posible? Sí. Este instrumento de laboratorio tiene dos llavecitas, una llave superior y una llave inferior. Esta llavecita se puede abrir como un cañito. Entonces, el agua y el aceite se van a separar por diferencia de densidades. Yo lo tengo ahí, abro este cañito y el agua va a empezar a caer. Cae, 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 cae y terminará el agua y llegará a este espacio que es el aceite. Entonces, cuando termina a caer la última gotita de agua, yo cierro, cambio de recipiente y dejo caer el aceite. La forma que tiene este recipiente y la llavecita permite separar estos dos líquidos. ¿Qué tipo de líquido separa esto? De diferentes densidades. ¿Ya? Líquidos de diferentes densidades. Se llama pera de decantación. Luego, también yo puedo separar un objeto metálico de otro. Para ello, ¿qué utilizo? Utilizo un imán. El imán va a atraer todo cuerpo metálico por una forma de energía electromagnética que tiene. Todos habrán tenido en algún momento esa experiencia de coger un imán y ver cómo se ve atraído por un metal. Este imán es utilizado, por ejemplo, en los adornitos que tiene nuestra refrigeradora. ¿Cómo están suspendidos ahí? Porque todo objeto metálico es atraído por el imán. Si, por ejemplo, esta sustancia que tú ves acá se llama limadura de hierro. Si, por ejemplo, yo dejo una tina de arena, lo combino con estos fragmentos de hierro, yo acerco el imán y los fragmentos de hierro inmediatamente se van a pegar en el imán. ¿Por qué? Por la fuerza electromagnética que posee. Entonces me va a permitir separar metales de otras sustancias. Y tamizado. El tamizado también es otra técnica que se utiliza en cocina. Y ¿cómo es? Yo voy a poder separar dos sólidos. Un sólido de pequeño tamaño de otro sólido de gran tamaño. ¿Ya? Y para ello haré uso de un tamizado, de un tamizador. ¿Ya? En el caso de la cocina es un colador. En el caso de la albañilería hay unas mallas que permiten separar sólidos de gran tamaño de sólidos de menor tamaño. Existe otro proceso, y este sí es puramente químico. Este proceso se llama destilación y consiste en pasar el líquido al estado gaseoso y luego nuevamente al estado líquido para separar. En este recipiente, que es un matraz, hemos colocado agua, hemos colocado aceite y hemos colocado sal. Hemos formado una mezcla entonces de agua, sal y aceite. Y ahora lo que buscamos es separar los tres componentes. ¿Qué hacemos? Aquí se coloca una fuente de calor, una estufa eléctrica es este caso. Entonces, de tal manera que el agua que está acá empieza a hervir. Hierve, 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 y al hervir pasa a estado de vapor, es decir, a vaporización. Cuando empieza a evaporarse, va a pasar por este recipiente llamado refrigerante. Pero al enfriar, ¿qué pasa con las partículas sólidas? Se quedan en el fondo del recipiente, se concentran acá. El vapor de agua combinado con el aceite viaja por este tubo. En este espacio comienza a enfriarse y empieza a caer. Y aquí cae agua y aceite. Agua y aceite.
Ahí lo ves, mira, cayó agua y aceite. Ahora, yo puedo utilizar acá una pera de decantación y separo el agua del aceite. Entonces, separé el sólido que se quedó acá. Separé el agua que está acá. Separé el aceite. Logré separar. ¿Para qué sirve este método de destilación? Para separar componentes sólidos y líquidos. Pero para poder usar este método, yo necesito de que este líquido pase a enfriamiento. ¿Ya? Que pase a enfriamiento. Y entonces, ahí están los métodos. ¿Ya? Filtración, que utilizo un papel filtro o una tela. Decantación, que utilizo una pera. En el caso de la filtración, separo sólidos de líquidos. En el caso de decantación, separo dos líquidos, pero con diferente densidad. En el caso de el uso de un imán, voy a separar cualquier sustancia de un cuerpo metálico. Hanna, ¿me haces el favor de apagar tu audio? Apaga tu audio. Luego, el tamizado puede separar sólidos líquidos, sólidos pequeños de sólidos grandes. Para ello necesito un tamiz, que puede ser un colador, que puede ser una malla metálica. Y un proceso netamente químico es la destilación, que puede separar sustancias sólidas y líquidas. Este proceso de destilación, por ejemplo, se utiliza en la fabricación del vino, en la fabricación del pisco. Desde luego, todos los instrumentos que utiliza la vitivinícola no es tan pequeño, es a gran escala. Y gracias a ello se puede tener pues un pisco, un vino de mayor o menor pureza. ¿Ya? Entonces, esta es la teoría que está relacionada con la clasificación de la materia. Tú ya debes tener en cuenta que las mezclas o son sustancias o son mezclas. ¿Ya? La materia entonces son sustancias o son mezclas.